Mi hija llevaba muerta menos de 48 horas cuando mi yerno golpeó la puerta como si todavía tuviera derecho a hacerlo. No tocó. Golpeó. 3 veces. Seco. Autoritario. Cuando abrí, no estaba solo. Detrás de él había una mujer joven, demasiado tranquila para ese momento, y un hombre de traje oscuro sosteniendo una carpeta como si fuera un arma. Guillermo ni siquiera me dio el pésame. No me miró a los ojos. Miró por encima de mi hombro, hacia el interior de la casa, como si ya no me perteneciera. Tienes 30 minutos, dijo. Después de eso, te largas. Sentí que el aire se me iba, pero no grité. No lloré. Me quedé ahí, con el mismo vestido negro con el que había dormido desde que enterré a mi hija, intentando entender cómo alguien puede volverse tan ajeno tan rápido. ¿30 minutos para qué? Pregunté. Para recoger tus cosas, respondió, sin dudar. Esta casa ya no es tuya. La mujer a su lado sonrió apenas. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa segura, como de alguien que ya sabe cómo va a terminar todo. Guillermo no la presentó. No hizo falta. Yo ya entendía más de lo que quería. Señora Ramos, intervino el hombre del traje, avanzando un paso. Estoy aquí para facilitar una transición ordenada. Hay documentos firmados. ¿Firmados por quién? Dije. Guillermo contestó demasiado rápido. Por Marisol. Ese fue el momento exacto en que supe que algo no estaba bien. Mi hija no firmaba nada sin leerlo 3 veces. Y menos algo que me borrara de mi propia vida. Me llamo Elena Ramos. Tengo 71 años. Enterré a mi esposo hace 12 años. Enterré a mi única hija hace 2 días. Y ahora estaba parada frente a la puerta de la casa donde la crié, escuchando como un hombre que yo había tratado como a un hijo me hablaba como si ya no fuera nadie. Mi hija está muerta, dije despacio. ¿De verdad vas a hacer esto ahora? Guillermo suspiró, como si yo fuera una molestia. No lo hagas más difícil. Ya tomamos decisiones. Tomamos. No dijo yo. Dijo tomamos. Y entonces lo vi claro. Esto no era improvisado. Era un plan. Mientras cerraba la puerta para empezar a recoger mis cosas, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una advertencia tardía. La última cena. 2 noches antes de que todo se rompiera. Marisol había llegado callada. Demasiado. Se sentó frente a mí, acomodó la servilleta, probó la sopa y dejó la cuchara a un lado. Guillermo llegó tarde, sin disculparse, mirando el teléfono, hablando de tráfico como si nada importara más que su agenda. A mitad de la cena, mi hija extendió la mano hacia su vaso. Le temblaba. Se detuvo. Me miró. Mamá, susurró, necesito que me escuches. Guillermo bufó. ¿Puede esperar? Tengo una llamada en 10 minutos. Ella no lo miró. Sus ojos se quedaron clavados en los míos. Hoy transferí 200 millones de pesos a tu cuenta. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté, bajando la voz. Por seguridad, dijo. Es temporal. Pero necesito que esté ahí. Guillermo levantó la cabeza de golpe. ¿Transferiste qué? Nada de lo que tengas que preocuparte, respondió ella, demasiado rápido. La mandíbula de Guillermo se tensó. No mueves dinero sin hablarlo conmigo. Marisol no se inmutó. Ya está hecho, dijo. Y ahí se queda. Me tomó la mano por debajo de la mesa. La apretó como cuando era niña y tenía miedo. Si alguien te pide que lo devuelvas, susurró, tú dices que no. Sea quien sea. Marisol, intenté decir. Prométemelo. Yo asentí, aunque no entendía todo. Aunque algo dentro de mí ya estaba inquieto. Guillermo se levantó y salió a tomar la llamada. Cuando se fue, mi hija se quebró apenas. Si algo me pasa, dijo, esto importa. Al día siguiente, la llamada llegó temprano. Demasiado temprano. Hubo un accidente, dijeron. No sobrevivió. Guillermo no contestó mis llamadas. No vino esa noche. No vino al día siguiente. Apareció recién después del funeral. Y no vino solo. Ella es Lorena, dijo, señalando a la mujer. Me está ayudando. Ayudando. Esa palabra empezó a perseguirme.
Tenemos que hablar del dinero, dijo después, sin rodeos. Ahí entendí todo. Él sabía. Había estado esperando. No era duelo lo que lo movía. Era oportunidad. Ese dinero no es tuyo, le dije. Mi hija lo puso donde quiso. Y ese es el problema, respondió. Tú no deberías manejarlo. Lorena se acercó. Está grande, dijo. Está de luto. No es personal. Se sentía personal. Días después llegó el sobre. Petición legal. Dudas sobre capacidad mental. Edad avanzada. Trauma emocional reciente. Me estaban diciendo, por papel, lo mismo que Guillermo me había gritado en la puerta, que ya no servía. Lo que él no sabía era que al intentar borrarme, había activado algo que mi hija dejó preparado. Pero eso lo entendí después. Ahora dime tú, que estás escuchando esto con calma, lejos del ruido, ¿qué harías si el dolor fuera usado como excusa para quitarte tu lugar? Porque yo, en ese momento, todavía no sabía que lo peor no había pasado. Cuando cerré la puerta aquella noche, la casa no se sintió vacía. Se sintió vigilada. Como si cada pared estuviera escuchando, como si el silencio tuviera memoria. Me senté en la cocina con el sobre legal todavía entre las manos, y entendí algo que me heló más que la amenaza misma. Guillermo no estaba improvisando. Nadie imprime papeles, nadie convoca a abogados, nadie trae a una mujer nueva del brazo, si no lleva tiempo ensayando el momento. Esa noche casi no dormí. No por miedo. Por claridad. Pensé en Marisol. En sus silencios recientes. En cómo había empezado a guardar documentos con más cuidado. En cómo me preguntaba, sin razón aparente, si yo recordaba bien las fechas, los números, los nombres. En ese entonces pensé que era ansiedad. Ahora entendía que era preparación. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Lorena. Elena, dijo, como si tuviera derecho a usar mi nombre. Quiero que sepas que esto no tiene que ponerse feo. Ya lo está, respondí. Suspiró, teatral. Estás aferrándote a algo que no te corresponde. Sentí el impulso de gritarle. De decirle que ella no sabía nada de mi hija, de mi casa, de mi vida. Pero me contuve. Algo dentro de mí empezaba a entender que la reacción era justo lo que ellos esperaban. Mi hija puso ese dinero donde quiso, dije. Yo solo lo estoy cuidando. Si realmente quisieras a Emiliano, insistió, te harías a un lado. Ahí colgué. Emiliano. Mi nieto. Ese era el anzuelo. Siempre lo había sido. Ese mismo día recibí un correo de un nombre que reconocí al instante, David Quintana, el abogado de Marisol. El asunto era corto. Necesitamos vernos. Lo llamé sin pensarlo. Guillermo presentó una petición, le dije apenas respondió. Lo sé, contestó. Por eso te escribí. Su voz no tenía prisa. Tampoco sorpresa. Eso me inquietó. Nos vimos esa misma tarde. Cerró la puerta de su oficina, puso una carpeta gruesa sobre la mesa y me miró directo. Marisol se preparó para esto, dijo. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Para qué exactamente? Para que intentaran quitarte el control usando tu dolor, respondió. Para que cuestionaran tu capacidad. Para que te empujaran a un lado. Abrió la carpeta y deslizó un documento hacia mí. La transferencia de 200 millones de pesos fue irrevocable. La palabra se quedó flotando entre nosotros. ¿Irrevocable? No se puede revertir, dijo. Ni por Guillermo. Ni por un juez. Ni por nadie actuando en su nombre. Me apoyé en la mesa. Recordé la forma en que mi hija me había apretado la mano aquella noche. Él dijo que ella firmó otra cosa. Firmó protección, respondió David. Marisol incluyó una cláusula específica, anticoerción. Volteó otra hoja. Cualquier intento de presionarte, amenazarte o cuestionar tu capacidad anula automáticamente cualquier reclamo que su esposo pueda hacer sobre esos bienes. Sentí algo distinto al alivio. Sentí orden. Entonces, presentar esa petición. Fue un error, dijo. Un error documentado.
Me explicó con calma. Cada llamada. Cada amenaza. Cada palabra escrita. Todo quedaba registrado. No necesitábamos pelear. Solo resistir. ¿Por qué no me lo dijo todo? Pregunté. Te dijo lo que necesitabas saber, respondió. Que no devolvieras el dinero. Que aguantaras. Salí de esa oficina distinta. No más fuerte. Más firme. Guillermo no se detuvo después. Al contrario. Aceleró. Llegó el aviso de audiencia. Me llamó, seguro. Que decida un juez, dijo. Esto se va a acabar. No respondió cuando le dije que parara. En la primera reunión previa, Lorena se sentó a su lado como si fuera su lugar natural. Hablaba por él. Corregía. Se confiaba demasiado. Cada palabra quedaba anotada. Esa semana, David empezó a encontrar cosas. Pequeñas. Demasiado ordenadas para ser casuales. Movimientos durante la enfermedad de Marisol. Decisiones que no cuadraban con los tiempos. Guillermo lo llamó rutina. Lorena lo llamó experiencia. Yo lo llamé paciencia. La noche antes de la audiencia, Guillermo me escribió. Esto no tiene que empeorar. No respondí. Porque ya había entendido algo que quiero que pienses tú también, mientras escuchas esto con distancia. Cuando alguien insiste tanto en tener el control, casi siempre es porque ya lo está perdiendo. Y al día siguiente, cuando entramos al juzgado, Guillermo todavía creía que estaba cerrando un círculo. No sabía que estaba dejando huellas. El juzgado olía a papel viejo, y a decisiones ajenas. Me senté sin mirar a Guillermo. No porque no pudiera sostenerle la mirada, sino porque ya no lo necesitaba. Había pasado demasiados años explicándome, justificándome, acomodándome a los silencios de otros. Ese día no. Guillermo habló primero. Siempre le gustó hacerlo. No es que mi suegra sea incapaz, dijo con una voz medida, casi amable. Es que no está bien ahora. El duelo nubla el juicio. La edad ralentiza la comprensión. Esto no es castigo. Es protección. Protección. Otra vez esa palabra. Mientras lo escuchaba, pensé en Marisol cuando era niña, sentada en la mesa de la cocina haciendo cuentas con lápiz, borrando y volviendo a escribir hasta que todo cuadrara. Pensé en lo mucho que odiaba las imprecisiones. Pensé en lo poco que se parecía a su marido en eso. Mi esposa confiaba en su madre emocionalmente, continuó Guillermo, no financieramente. La transferencia fue impulsiva. Pido que este tribunal intervenga antes de que haya daño permanente. Daño permanente. Dos palabras que parecían hechas para asustar. La jueza lo miró sin interrumpir. Tomó notas. Asintió apenas. Guillermo creyó que eso era aprobación. David se levantó despacio. No alzó la voz. No necesitó hacerlo. Su señoría, dijo, la transferencia no fue impulsiva. Fue irrevocable. Guillermo giró la cabeza hacia él. Eso no es cierto. David entregó un documento al actuario. Ejecutada 6 semanas antes del fallecimiento de Marisol Ramos. Notariada. Con testigos. La jueza leyó en voz alta. La palabra irrevocable volvió a llenar la sala, esta vez con peso legal. Guillermo se movió incómodo. Aún así fue presionada. En realidad, respondió David, la presión vino después. Entregó otro expediente. Luego otro. Aquí está la petición que cuestiona la capacidad de la señora Ramos. Aquí las llamadas grabadas. Aquí las amenazas de desalojo con plazo de 30 minutos. Sentí como el aire cambiaba. Lorena se inclinó hacia adelante. Solo intentábamos ayudar. David asintió una sola vez. Y aquí está la cláusula que Marisol incluyó para este comportamiento exacto. La jueza levantó la vista. ¿Cláusula anticoerción? Sí, respondió David. Cualquier intento de amenazar, remover autoridad o forzar obediencia anula inmediatamente reclamos conyugales. Guillermo abrió la boca. No salió nada. David continuó. Durante el proceso, su señoría,
Se identificaron movimientos financieros irregulares. Transferencias autorizadas por el señor Rueda durante la enfermedad de Marisol. Fondos redirigidos fuera de operaciones estándar. Guillermo se levantó de golpe. Eso es irrelevante. Siéntese, ordenó la jueza. El silencio se volvió espeso. Revisó los documentos con cuidado. Demasiado cuidado para el gusto de Guillermo. La petición para cuestionar la capacidad de la señora Ramos se desestima por completo, dijo al fin. Y este tribunal ordena una investigación financiera formal sobre el manejo de bienes por parte del señor Rueda. El mazo golpeó la mesa una sola vez. Lorena soltó el brazo de Guillermo. Fue un gesto pequeño. Definitivo. Al salir, Guillermo no me miró. No hacía falta. Por primera vez desde que murió Marisol, el peso no estaba sobre mí. Los días siguientes fueron silenciosos. No el silencio amenazante de antes. Otro punto más limpio. Recibí una llamada del abogado de Guillermo. Su tono ya no era seguro. A partir de este momento, el señor Rueda no tiene autoridad sobre las cuentas ligadas al patrimonio de su esposa. Cerré los ojos. ¿Incluyendo el fideicomiso de Emiliano? Sí. Se nombró un administrador independiente. Guillermo me llamó esa noche. No gritó. Necesito documentos, dijo. Me los están pidiendo. Tendrás que solicitarlos, respondí. Al administrador. Pausa. A ti no. No, dije. A mí no. Lorena desapareció sin despedirse. Su nombre dejó de aparecer. Su número dejó de funcionar. Cuando ya no había nada que ganar, se fue. Emiliano vino a verme el fin de semana siguiente. Guillermo esperó en el coche. Papá dice que tienes que firmar algo, me dijo bajito. Ya no firmo cosas, respondí. Ahora alguien más lo hace. Asintió. Tranquilo. Los niños entienden antes que los adultos cuando el control cambia. Guillermo entró después. No me miró a los ojos. No aprueban la colegiatura sin tu visto bueno. No tengo autoridad, dije. Tú lo sabes. Apretó la mandíbula. ¿Podrías hablar con ellos? Podría, respondí. Pero tampoco me responden a mí. Se quedó quieto, midiendo sus palabras. Esto es innecesario. Esto es lo que pasa cuando el poder cambia de manos. Se fue sin discutir. Esa noche, sentada en la misma mesa donde Marisol me susurró su plan, entendí algo que quiero dejarte a ti, que estás escuchando esto con atención. El poder no siempre se gana. A veces solo se conserva quedándose quieta cuando alguien te dice que desaparezcas. ¿Tú te habrías quedado? Después de la audiencia, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Ya no estaba cargado de amenaza. Era un silencio que observaba, que esperaba. Como si las cosas se hubieran detenido solo para ver qué hacía yo con el espacio recuperado. No me sentí victoriosa. Eso es importante decirlo. No hubo euforia. No hubo ganas de llamar a nadie para contar gané. Lo que sentí fue algo más sobrio, más adulto. Como cuando una tormenta pasa, y una se da cuenta de que la casa sigue en pie, pero ahora toca revisar grietas. Emiliano empezó a venir más seguido. No siempre con Guillermo. A veces con el chofer del administrador. Eso también decía mucho. Guillermo ya no decidía los trayectos, ni los horarios, ni los permisos. Lo noté en pequeños detalles, preguntas que antes no hacía, silencios donde antes ordenaba. Una tarde, mientras Emiliano hacía la tarea en la mesa, me miró de pronto. Abuela, dijo. ¿Mi mamá sabía que esto iba a pasar? No levanté la vista enseguida. Hay preguntas que pesan más por quien las hace que por lo que dicen. Tu mamá sabía que algunas personas cambian cuando creen que van a perder algo, respondí. Y quiso que estuviéramos protegidos. Emiliano asintió, como si esa respuesta encajara con algo que llevaba tiempo sintiendo. Los niños no necesitan detalles. Necesitan coherencia. Días después, Guillermo volvió a llamar. Esta vez pidió venir. ¿Solo a hablar?, dijo. Acepté. No por él. Por mí.
Llegó solo. Sin Lorena. Sin abogado. Eso también era nuevo. Se quedó de pie en la sala, como si no supiera dónde sentarse. Miró alrededor. Los mismos muebles. Las mismas fotos. La misma casa que había intentado vaciar con un plazo y un papel. No voy a pelear, dijo. Ya entendí cómo va a ser esto. ¿Cómo va a ser? Pregunté. Lento, respondió. Controlado por otros. Asentí. Eso suele pasar cuando alguien confunde autoridad con propiedad. No respondió de inmediato. Parecía cansado. No derrotado. Cansado de no poder empujar. Marisol fue meticulosa, admitió al fin. Fue cuidadosa, corregí. ¿Con quién amaba? Guillermo bajó la mirada. No pidió perdón. Tampoco lo esperaba. Algunas personas solo entienden cuando el sistema deja de obedecerles. Necesito acceso a los expedientes escolares de Emiliano, dijo. El administrador no se mueve sin eso. No debería, respondí. Responde al fideicomiso. No a ti. No a mí. Asintió despacio. Entiendo. Esa palabra volvió a aparecer. Entender. No como arrepentimiento. Como límite. Cuando se fue, Emiliano se quedó un rato más. Jugamos en silencio. Al despedirse, me abrazó sin mirar la puerta. Papá dice que ahora tú mandas en las reglas, me dijo. Sonreí apenas. No, respondí. Las reglas ya estaban. Solo las estamos siguiendo. Pareció conforme. Esa noche pensé mucho en Marisol. En lo que realmente me dejó. No fueron los 200 millones. No fue una victoria legal. Fue tiempo. Firmeza. Una forma de resistir sin volverme dura. El duelo vuelve a la gente ruidosa. Los empuja a dominar, a correr, a borrar. Lo que aguanta es más callado. La preparación aguanta. Los límites aguantan. Quedarse aguanta. Y mientras me preparaba para dormir, con la casa por fin en calma, me pregunté algo que ahora te pregunto a ti, con honestidad. Cuando alguien intenta sacarte de tu lugar usando tu dolor como excusa, ¿te moverías? ¿O te quedarías, como hice yo? Con el paso de las semanas, empecé a notar algo que no había previsto. El conflicto había terminado en los papeles, pero sus ecos seguían circulando en los gestos pequeños, en las conversaciones cortadas, en las miradas que evitaban sostenerse. La vida no vuelve a la normalidad después de una traición. Solo aprende a moverse alrededor de ella. Guillermo dejó de llamar con exigencias, pero empezó a hacerlo con dudas. No preguntas directas, sino rodeos. Comentarios sueltos. Silencios prolongados al otro lado de la línea. Como si todavía estuviera aprendiendo a vivir sin ese control que siempre había dado por hecho. Una tarde me llamó para avisar que el administrador necesitaba confirmar unos datos médicos de Emiliano. Quieren saber si autorizas la evaluación psicológica, dijo. ¿Autorizar yo? Respondí. Tú sabes que no depende de mí. Lo sé, dijo. Pero quieren escuchar tu opinión. Colgué sin responder de inmediato. No por indecisión, sino porque entendí algo importante, incluso sin poder legal, mi presencia seguía pesando. Y eso era algo que Guillermo aún no sabía manejar. Esa noche casi no dormí. No por miedo. Por memoria. Recordé a Marisol adolescente, discutiendo con su padre sobre un viaje escolar. Él decía que no. Ella no gritó. No lloró. Simplemente esperó. Investigó. Presentó argumentos. Esperó el momento justo. Ganó sin romper nada. Ahí estaba su herencia real. Al día siguiente hablé con el administrador. No di órdenes. Hice preguntas. Escuché. Aclaré límites. Emiliano no necesitaba más evaluaciones. Necesitaba estabilidad. Rutina. Gente que no hablara de él como un expediente. El administrador lo entendió. Guillermo no dijo nada. Días después, una vecina me detuvo en la calle. Lo siento mucho por tu hija, dijo. Y, bueno, se ha dicho de todo. La miré con calma. Siempre se dice, respondí. Lo importante es que se documenta. Asintió,
sin saber exactamente a qué me refería. La verdad tiene eso, no necesita defenderse en voz alta. Solo necesita quedar escrita. Emiliano empezó a hacerme más preguntas. No sobre el juicio. Sobre su madre. ¿Mamá sabía que papá iba a cambiar? Me preguntó una tarde. Respiré hondo. Tu mamá sabía que la gente muestra quién es cuando cree que nadie la está mirando, respondí. Y quiso que tú estuvieras protegido de eso. No dijo nada más. Siguió dibujando. Dibujó una casa con todas las ventanas abiertas. Guillermo vino una última vez sin avisar. Tocó la puerta. Esta vez sí tocó. No vengo a discutir, dijo. Solo quería decirte que esto no salió como pensé. Nunca sale, respondí. Por eso no se planea desde la arrogancia. Me miró largo. No había enojo. Tampoco humildad. Había cansancio. No voy a pelear más, dijo. No vale la pena. Nunca lo valió, respondí. Se fue sin despedirse. Sin cerrar fuerte. Sin amenaza. Esa noche, sentada sola en la sala, entendí algo que quiero que pienses tú también mientras escuchas esta confesión. Hay personas que no saben quiénes son sin poder. Y cuando lo pierden, no saben cómo quedarse. Yo sí supe. Me quedé. Y en quedarme, encontré algo más que justicia. Encontré mi lugar intacto. Ahora dime tú. ¿Qué harías si el silencio fuera tu única forma de resistencia? El tiempo empezó a acomodar las cosas de una manera extraña. No las arregló. No las hizo justas. Solo las puso donde ya no dolían todo el tiempo. Me di cuenta una mañana cualquiera, preparando café, cuando noté que ya no esperaba el sonido del teléfono con el cuerpo tenso. Sonó. Y no salté. Era Emiliano. Abuela, dijo, ¿puedo ir el viernes? Claro, respondí. Te espero. Colgó contento. Yo me quedé mirando la taza, pensando en lo mucho que había cambiado esa simple pregunta. Antes venía cuando Guillermo decidía. Ahora preguntaba. Y eso, aunque parezca pequeño, lo era todo. Guillermo ya no aparecía sin avisar. Cuando necesitaba algo, lo pedía por correo. Frases cortas. Respetuosas. Como si todavía estuviera aprendiendo el idioma de los límites. A veces se equivocaba. A veces volvía a intentar empujar, pero ya no tenía dónde apoyarse. Una tarde recibí un mensaje suyo que me dejó quieta un buen rato. Emiliano habló de su mamá en la escuela. Lloró. No supe qué decir. Leí esa línea varias veces. No porque no entendiera las palabras, sino porque por primera vez no había control, ni cálculo. Solo torpeza. Respondí después de un rato. Escuchar también es decir algo. No hubo respuesta inmediata. No la esperaba. Cuando Emiliano vino ese viernes, estaba más callado de lo normal. Comimos sin apuro. Luego sacó una caja de fotos que había traído. Quiero que me cuentes de mamá, dijo. Pero de antes. Me senté con él en el piso. Abrimos las fotos. Marisol con trenzas. Marisol con uniforme escolar. Marisol sosteniéndolo recién nacido, con una cara de miedo y amor mezclados que nunca olvidaré. Tu mamá era muy observadora, le dije. Veía cosas que otros pasaban por alto. ¿Cómo qué? Como cuando alguien sonríe solo cuando le conviene. Emiliano pensó un momento. ¿Por eso me protegió? Asentí. Por eso. Esa noche, cuando se fue, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era un silencio tenso. Era un silencio que respiraba. Días después, el administrador me llamó para informarme que la investigación seguía su curso. Nada definitivo aún. Nada público. Solo procesos. Le avisamos para que esté al tanto, dijo. Gracias, respondí. Con estar al tanto es suficiente. Colgué y pensé en lo mucho que me había cambiado esa frase. Antes habría querido controlar cada paso. Ahora entendía que no todo necesita mis manos encima. Una vecina volvió a preguntarme cómo estaba. Tranquila, respondí. Atenta. Sonrió sin entender del todo. No importa. Guillermo llamó una última vez ese mes. Emiliano quiere pasar más tiempo contigo, dijo.
No voy a interferir. Gracias, respondí. No fue una victoria. Fue un acuerdo silencioso. Esa noche, sentada en la cama, pensé en algo que casi nadie dice en voz alta. No todas las batallas se ganan avanzando. Algunas se ganan permaneciendo. Y mientras cerraba los ojos, con la certeza de que al día siguiente sería solo otro día, no mejor, no peor, me pregunté algo que ahora te dejo a ti, sin juicio. Cuando todo a tu alrededor se mueve para empujarte fuera, ¿sabrías quedarte sin endurecerte por dentro? El cambio más profundo no fue legal ni familiar. Fue interno. Me di cuenta una mañana, frente al espejo, cuando me miré sin buscar señales de derrota. Las arrugas seguían ahí. El cansancio también. Pero ya no me veía frágil. Me veía asentada. Como alguien que ya no necesita demostrar nada para existir. Guillermo empezó a delegar. Al principio con torpeza. Luego con cierta resignación. El administrador tomaba decisiones, los colegios pedían autorizaciones formales, los médicos hablaban con protocolos claros. Todo lo que antes pasaba por la voluntad de un solo hombre ahora pasaba por reglas. Y las reglas, cuando son justas, alivian. Una tarde Emiliano llegó con una pregunta inesperada. Abuela, ¿por qué papá ya no grita? No supe qué responder de inmediato. Hay verdades que necesitan forma antes de decirse. Porque ya no puede, respondí al fin. Y porque tal vez está aprendiendo otra manera. Emiliano asintió, como si eso cerrara algo dentro de él. Me gusta más así, dijo. A mí también. Esa noche revisé una caja que había evitado durante meses. Cartas de Marisol. No todas eran importantes. Algunas hablaban de cosas pequeñas. De recetas. De libros. De planes que no se cumplieron. Pero entre ellas encontré una nota corta, doblada con cuidado. Mamá, si estás leyendo esto, es porque hice bien las cuentas. Confío en ti. No haga ruido. No te expliques. Quédate. La leí varias veces. No lloré. Sonreí. Porque entendí que no me había dejado instrucciones. Me había dejado permiso. Días después, Guillermo me pidió acompañarlo a una reunión con el administrador. Dudé. No por miedo. Por límites. Solo si es necesario, dije. Lo es, respondió. Emiliano quiere que estés. Acepté. Durante la reunión, Guillermo habló poco. Escuchó más. Tomó notas. No interrumpió. Lo observé sin juicio. No porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no necesitaba cargarlo conmigo. Al salir, me alcanzó en el pasillo. Gracias por venir, dijo. Vine por Emiliano, respondí. Asintió. No insistió. Esa noche, Emiliano se quedó a dormir. Antes de apagar la luz, me preguntó. Abuela, ¿las casas se pueden perder? Pensé en la puerta golpeada. En los 30 minutos. En el miedo inicial. Las casas no, respondí. Los lugares, a veces. Pero se recuperan. Sonrió. Cerró los ojos. Me quedé sentada un rato más, escuchando su respiración tranquila. Pensé en todo lo que había pasado. En lo que no se dijo. En lo que no hizo falta decir. Y entendí algo que quiero dejarte a ti, que has llegado hasta aquí escuchando esta historia con atención. No siempre se trata de ganar. A veces se trata de no desaparecer cuando alguien cuenta con que lo hagas. Yo no desaparecí. Me quedé. Y en quedarme, aprendí a vivir sin pedir permiso. Hubo un día, semanas después, en que nada pasó. Y eso fue lo más extraño de todo. Ninguna llamada. Ningún correo. Ninguna notificación urgente. Me levanté, abrí las ventanas, dejé que entrara el aire de la mañana, y entendí que la calma también puede desconcertar cuando uno ha vivido demasiado tiempo a la defensiva. Preparé el desayuno sin apuro. Puse la mesa para dos, aunque sabía que Emiliano no vendría hasta el fin de semana. Ese gesto, tan simple, me hizo detenerme. Antes hacía las cosas reaccionando. Ahora las hacía eligiendo. A media mañana sonó el teléfono. Era Guillermo. Solo llamo para avisarte, dijo, que la investigación sigue. Nada nuevo aún.
Gracias por avisar, respondí. Colgamos. Sin tensión. Sin reproches. Colgar así era nuevo para los dos. Ese mismo día, el administrador me envió un informe breve. Lenguaje neutro. Datos claros. Procesos en curso. No me pedían decisiones. Solo información. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, no me estaban empujando a reaccionar rápido. Y eso, para alguien que había vivido a contrarreloj emocional, era un regalo inesperado. Emiliano llegó el sábado con una mochila más pesada de lo habitual. Traje cosas de mamá, dijo. Papá dijo que podía dejarlas aquí. Asentí. No pregunté cuáles. No apuré el momento. La sacó una por una. Un cuaderno. Una bufanda. Un llavero gastado. Luego, una carpeta fina. Esto no sé qué es, dijo. Tiene tu nombre. La abrí despacio. Eran copias. Correos. Apuntes. Notas de Marisol. No instrucciones. Observaciones. Fechas. Comentarios escritos al margen como quien deja migas para que alguien más pueda seguir el camino si hace falta. No las leí todas ese día. No quise. Saber que existían era suficiente. Tu mamá pensaba mucho, le dije. Incluso cuando parecía callada. Yo también pienso mucho, respondió. Sonreí. Por la noche, Guillermo llamó de nuevo. Esta vez su voz sonaba distinta. No preocupada. Vacía. Lorena se fue, dijo. No pregunté a dónde. No importaba. Lo siento, respondí, porque era verdad. No por ella. Por la forma. Hubo una pausa. No vi venir nada de esto, admitió. Casi nadie ve lo que no quiere, dije. No respondió. Colgó. Esa noche me senté en la sala, con las luces bajas, pensando en todo lo que había cambiado sin hacer ruido. En cómo el poder que antes gritaba ahora apenas susurraba. En cómo el miedo se había vuelto innecesario. Pensé también en ti, que estás escuchando esto quizás con una historia propia atravesándote. Tal vez no igual. Tal vez no legal. Pero similar en esencia. Porque todos, en algún momento, enfrentamos a alguien que cree que puede empujarnos fuera de nuestro lugar. La pregunta no es qué hacen ellos. La pregunta es qué hacemos nosotros cuando nadie está mirando. Yo elegí quedarme. Elegí no endurecerme. Elegí no desaparecer. Y esa elección, aunque silenciosa, cambió todo. Con el paso de los meses, la vida empezó a recuperar una rutina que ya no me resultaba extraña. No era la misma de antes, claro. Nada vuelve a serlo después de una pérdida así. Pero era una rutina mía. Elegida. Sostenida sin miedo. Emiliano empezó a quedarse algunos fines de semana completos. Traía libros, dibujos, preguntas nuevas. A veces hablaba de su padre. A veces no. Yo no lo empujaba en ninguna dirección. Aprendí que acompañar no siempre es guiar. A veces es solo estar disponible. Una tarde, mientras regábamos las plantas del patio, me miró de repente. Abuela, ¿tú tenías miedo cuando papá gritó? No le respondí de inmediato. El agua seguía cayendo sobre la tierra seca. Sí, dije al fin. Mucho. ¿Y por qué no te fuiste? Apagué la manguera. Me senté en el borde de la maceta. Porque irme habría confirmado algo que no era verdad, respondí. Que no valía quedarme. Emiliano pensó un momento. Yo tampoco quiero irme de los lugares que quiero, dijo. Asentí. No necesitaba decir más. Guillermo empezó a aparecer menos en nuestras conversaciones. No porque lo evitáramos, sino porque dejó de ocupar el centro. Cuando hablábamos de él, ya no era con tensión. Era con información. Horarios. Decisiones tomadas por terceros. Hechos. Un día me llamó para decirme que se mudaría. No muy lejos, aclaró. Para que Emiliano no tenga que cambiar de escuela. Me parece bien, respondí. Hubo un silencio. Nunca quise hacerte daño, dijo al fin. No le respondí enseguida. No porque dudara,
sino porque entendí que algunas frases llegan tarde no para ser refutadas, sino para ser colocadas donde no duelan. El daño no siempre es una intención, respondí. A veces es una consecuencia. No dijo nada más. Esa noche revisé por fin la carpeta que Emiliano había traído. No por necesidad legal. Por cierre. Leí las notas de Marisol. Sus observaciones cuidadosas. Su forma de anticipar sin paranoia. No había rabia en sus palabras. Había claridad. En una hoja, escrita con su letra firme, había una frase subrayada: ¿quién necesita borrar a otro para sentirse seguro? Ya perdió. La leí varias veces. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba por última vez. Los procesos legales siguieron su curso. Hubo auditorías. Recomendaciones. Ajustes. Nada espectacular. Nada público. Exactamente como debía ser. Una vecina me preguntó si no tenía miedo de que Guillermo volviera a intentar algo. No, respondí. Porque ahora ya no tiene dónde hacerlo. Sonrió sin entender del todo. No importaba. Emiliano, antes de irse un domingo, me abrazó fuerte. Abuela, dijo, cuando sea grande quiero saber quedarme como tú. Sentí un nudo en el pecho. No de tristeza. De responsabilidad. Aprenderás, le dije. Pero ojalá no tengas que hacerlo así. Cuando cerré la puerta detrás de él, la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio completo. Sin vigilancia. Sin amenaza. Sin espera. Y en ese silencio, entendí algo que quiero dejarte a ti, que has escuchado esta historia paso a paso. No todas las fuerzas se ven. Algunas se sostienen en la calma. En la paciencia. En la negativa a desaparecer. Yo me quedé. Y en quedarme, recuperé todo lo que intentaron quitarme. El último cambio llegó sin aviso, como llegan las cosas verdaderas. No con ruido, sino con una frase corta, dicha casi al pasar. Fue Guillermo quien la dijo. Ya no me da miedo perder, admitió una tarde, sentado frente a mí en la cocina, mirando la mesa como si fuera nueva. Me da miedo no saber quién soy sin controlar todo. No levanté la vista enseguida. Hay confesiones que no piden respuesta, solo espacio. Eso también se aprende, dije al fin. Aunque no todos se animan. Asintió. No como quien entiende del todo, sino como quien acepta que ya no puede negar. Habíamos quedado en reunirnos solo para coordinar cosas prácticas de Emiliano. Nada más. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Ya no éramos adversarios. Tampoco familia. Éramos dos personas unidas por una ausencia que ninguno eligió. Él está bien contigo, dijo Guillermo. Más tranquilo. Porque aquí no tiene que probar nada, respondí. No replicó. Cuando se fue, cerré la puerta con suavidad. No por cortesía. Por costumbre recuperada. Me quedé un momento apoyada en la madera, respirando. Pensé en ese primer día. En los golpes secos. En la amenaza. En los 30 minutos. Pensé en todo lo que no me llevaron. Emiliano llegó más tarde ese día. Traía un dibujo doblado. Es para ti, dijo. Lo abrí. Era la casa. Nuestra casa. Con una figura pequeña en la puerta. Eres tú, aclaró. Estás firme. Sonreí. Gracias, le dije. Me gusta cómo me ves. Esa noche, cuando se durmió, caminé por la casa despacio. Toqué las paredes. Las fotos. Las esquinas. No por nostalgia. Por reconocimiento. Me senté en la mesa donde Marisol me había susurrado su decisión. Pensé en ella sin dolor punzante. Con respeto. Con gratitud. Me dejó algo más valioso que protección. Me dejó un espejo. Y entendí, por fin, que la fuerza no siempre se hereda. A veces se despierta. Ahora, mientras termino de contarte esto, quiero dejarte con una pregunta sincera, sin dramatismo, sin promesas vacías. Si alguien intentara sacarte de tu lugar cuando estás más vulnerable, ¿te irías para evitar el conflicto? ¿O te quedarías para no perderte a ti? Yo me quedé. Y eso cambió mi vida para siempre. Hubo un detalle que no conté antes porque, en su momento,
No entendí su peso. O tal vez lo entendí demasiado tarde. Fue algo pequeño, casi invisible, pero terminó de cerrar todo. Una mañana, mientras ordenaba un cajón que llevaba meses evitando, encontré un recibo doblado entre papeles viejos. No era importante por el dinero. Era importante por la fecha. Era del día anterior a la cena en la que Marisol me habló de la transferencia. Lo miré largo rato. No porque revelara algo nuevo, sino porque confirmaba algo que ya sabía en el cuerpo. Mi hija no actuó por impulso. Nada de lo que hizo fue reacción. Todo fue decisión. Ese día llamé a David. No para preguntar nada legal. Para agradecer. Ella fue muy clara, me dijo. Incluso cuando no lo parecía. Colgué y me senté en silencio. Pensé en cuántas veces confundimos calma con debilidad. En cuántas mujeres aprendimos a bajar la voz para no incomodar. En cuántas veces el mundo interpreta eso como permiso. Emiliano llegó esa tarde con una noticia. Papá dice que ya no va a discutir nada contigo, dijo. Que ahora todo pasa por otras personas. Me alegra, respondí. Eso es más sano. Dice que así todos descansan. Sonreí apenas. A veces el descanso llega cuando una deja de empujar. Esa noche, antes de dormir, Emiliano me preguntó algo que me acompañó durante días. Abuela, ¿tú siempre supiste quién eras? La pregunta era más grande que él. Y más grande que yo. No, respondí. Lo supe cuando alguien intentó decirme que ya no lo era. Asintió, serio. Como si entendiera más de lo que podía explicar. Los días siguientes fueron tranquilos. No perfectos. Tranquilos. Aprendí a valorar esa diferencia. La vida no promete armonía constante. Promete continuidad si una se queda. Guillermo dejó de aparecer en mis pensamientos. No porque lo hubiera olvidado, sino porque dejó de ocupar espacio. Eso también fue nuevo. Darle a alguien el tamaño real que tiene cuando ya no manda. Una tarde recibí un mensaje suyo. Breve. Gracias por no usar esto para vengarte. Lo leí varias veces antes de responder. No era mío para usarlo así. No hubo respuesta. No la esperaba. Esa noche me senté en el patio, con una taza de té enfriándose entre las manos. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel golpe en la puerta. En cómo el miedo había intentado echar raíces. En cómo no lo dejé. Y pensé en ti. Sí, en ti, que sigues escuchando. Porque nadie llega hasta aquí sin haber sentido alguna vez que quieren moverlo de su lugar. Tal vez no con gritos. Tal vez no con papeles. Pero con la misma intención. Por eso te pregunto, con calma, sin juicio. ¿Qué parte de ti sigues sosteniendo en silencio para no incomodar a otros? Yo sostuve la mía cuando más fácil era soltarla. Y en hacerlo, entendí que quedarse no siempre es resistir a otros. A veces es resistirse a desaparecer una misma. Después de todo, lo que más me sorprendió no fue lo que perdí, sino lo que regresó. No de golpe. No como un premio. Regresó despacio, en gestos tan pequeños que al principio dudé si eran reales. Volví a escuchar música mientras limpiaba. Música sin letras tristes, sin nostalgia obligatoria. Simplemente música. Volví a leer antes de dormir sin quedarme atrapada en la misma página. Volví a caminar por el barrio sin sentir que alguien me observaba desde lejos. Una mañana, al salir a comprar pan, la panadera me dijo: «Se te ve distinta». No pregunté cómo. No hacía falta. Emiliano empezó a traer amigos a la casa. No muchos. 1 o 2. Los veía correr por el pasillo, reírse fuerte, discutir por tonterías. La casa, esa que quisieron vaciar en 30 minutos, volvía a llenarse de ruido vivo. Un sábado, mientras los observaba desde la cocina, pensé en algo que no había querido admitir. Durante semanas viví preparada para perderlo todo. No solo la casa. No solo el dinero. A él. A Emiliano. Y esa expectativa constante había sido otra forma de violencia. Guillermo llegó ese mismo día a buscarlo. Se quedó en la puerta, mirando a los niños. «Gracias», dijo. «Por esto». «Es su casa», respondí. «Siempre lo fue». Asintió. No discutió. Antes de irse, Emiliano volvió corriendo.
Abuela, me dijo. ¿Puedo quedarme más tiempo mañana? Miré a Guillermo. No pidió nada. Solo esperó. Claro, respondí. Aquí tienes tu lugar. Esa frase me golpeó a mí también. Tu lugar. Qué frágil puede parecer. Y qué firme puede ser cuando una decide ocuparlo. Esa noche, sentada sola, pensé en todas las veces que las mujeres de mi edad somos tratadas como si estuviéramos de paso. Como si ya hubiéramos dicho todo lo que teníamos que decir. Como si el duelo nos volviera invisibles. Yo estuve a punto de creerlo. Pero no. El duelo me afinó. Me volvió más lenta, sí. Pero también más precisa. Aprendí a distinguir entre lo urgente y lo importante. Entre el ruido y la verdad. Aprendí que no todo se enfrenta. Algunas cosas se esperan hasta que se desarman solas. Y mientras me preparaba para dormir, con la casa respirando a su propio ritmo, me hice una última promesa silenciosa. No volver a moverme solo para que otros estén cómodos. Si has llegado hasta aquí escuchando esta historia, tal vez tú también estés sosteniendo algo parecido. Un lugar. Un recuerdo. Una versión de ti que otros prefieren que abandones. No lo hagas. Quedarse, a veces, es el acto más valiente que existe. El cierre no llegó con un final marcado. Llegó como llegan las cosas que de verdad importan, sin aplausos, sin anuncios, sin necesidad de confirmación externa. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del patio, me di cuenta de que había pasado un día entero sin pensar en Guillermo, sin repasar mentalmente conversaciones pasadas, sin prepararme para una defensa que ya no era necesaria. El cuerpo entiende antes que la cabeza cuando algo terminó. Emiliano llegó más tarde, con una calma que antes no traía. Se sentó en la mesa, hizo la tarea sin apuro y, en un momento, levantó la vista. Abuela, dijo, creo que ya no tengo miedo cuando papá se enoja. No pregunté por qué. La respuesta estaba ahí, en su tono. Eso es importante, le dije. El miedo se pega cuando uno siente que no hay dónde apoyarse. Asintió. Siguió escribiendo. Guillermo llamó esa noche. No para pedir. No para advertir. Para informar. Voy a empezar terapia, dijo, casi como si pidiera permiso. Me parece bien, respondí. Emiliano necesita adultos que se revisen. Hubo un silencio corto. Gracias por no usar lo que pasó para destruirme, añadió. Miré la pared frente a mí. Pensé en todo lo que habría podido hacer si me dejaba llevar por la rabia. No era mi papel, dije. Yo solo tenía que quedarme. Colgamos. Sin peso. Esa noche abrí la ventana del cuarto de Marisol. No para llorarla. Para dejar entrar el aire. Me senté en su cama un momento. No sentí ausencia. Sentí presencia distinta. Como si hubiera hecho exactamente lo que vino a hacer. A la mañana siguiente, guardé la carpeta con documentos en el fondo del armario. No por miedo a necesitarlos. Porque ya no los necesitaba a la vista. La vida siguió. Con rutinas simples. Con domingos largos. Con preguntas que ya no dolían. Y ahora, mientras termino de contarte esto, quiero dejarte con algo que no es una lección, ni un consejo, ni una advertencia. Es solo una verdad aprendida tarde, pero a tiempo. Cuando alguien intenta echarte de tu lugar en el momento más frágil, no siempre es porque tú seas débil. Muchas veces es porque tu sola presencia le recuerda lo que no pudieron controlar. Yo no grité. No corrí. No me endurecí. Me quedé. Y en quedarme, descubrí que nadie puede quitarte lo que decides habitar con dignidad. Si esta historia resonó contigo, si te recordó algo que has vivido o estás viviendo, cuéntamelo en los comentarios. A veces compartir no es exponerse. Es acompañarse. Aquí termino mi confesión. Con la casa en silencio. Con el corazón en su lugar. Pensé que ahí terminaba todo. Y durante un tiempo, así fue. Pero la vida tiene la costumbre de probar lo que una cree haber aprendido. Meses después, recibí una carta. No un correo. No un mensaje. Una carta de papel, escrita a mano. Reconocí la letra antes de abrirla. Era de la madre de Guillermo. No hablábamos desde antes de que Marisol muriera. Nunca fuimos cercanas,
pero tampoco enemigas. Era una mujer discreta, acostumbrada a no intervenir. Tal vez demasiado. La carta era corta. Sé que no hice nada cuando debía. Perdóname. Gracias por quedarte cuando otros se fueron. La leí 2 veces. No sentí rencor. Tampoco alivio. Sentí algo más complejo, comprensión tardía. Hay generaciones enteras educadas para callar, para mirar a otro lado, para no incomodar. Yo misma lo hice durante años. Le respondí al día siguiente. Sin reproches. Sin explicaciones largas. Nos quedamos cuando podemos. A veces aprendemos tarde. Pero aprendemos. Emiliano vino ese fin de semana con una energía distinta. Más liviana. Me contó que en la escuela había hablado de su mamá sin llorar. La extraño, dijo, pero ya no me duele aquí todo el tiempo, y se tocó el pecho. Eso fue suficiente. Guillermo pasó a buscarlo más tarde. Se quedó unos minutos más de lo habitual. Miró la casa. No con nostalgia. Con respeto. Gracias por no irte, dijo, casi en un susurro. No respondí. No hacía falta. Cuando se fueron, cerré la puerta y apoyé la mano en la madera, como hice aquella primera vez. Después del golpe. La diferencia era inmensa. Ya no estaba temblando. Estaba completa. Y entendí algo que no había podido poner en palabras hasta ahora: quedarse no siempre cambia a los demás. Pero siempre nos cambia a nosotras. Por eso, si sigues aquí escuchando, si esta historia te acompañó hasta el final, quiero preguntarte algo con la misma calma con la que ahora vivo. ¿En qué parte de tu vida te estás yendo solo para evitar incomodar? Tal vez no sea tarde para volver a quedarte. Yo lo hice. Y desde entonces, camino sin miedo por mi propio lugar. No volví a recibir más cartas. No más avisos. No más intentos de corregir el pasado con palabras tardías. Y, curiosamente, eso fue lo que terminó de sellarlo todo. Cuando ya no hay nada que reclamar, ni que explicar, ni que justificar, el silencio deja de ser amenaza y se vuelve descanso. Emiliano creció un poco más ese año. No en estatura solamente. En presencia. Empezó a decir lo que quería sin pedir permiso con la mirada. A poner límites pequeños, cotidianos, como negarse a ir a algún lado o pedir quedarse un rato más. Lo observaba hacerlo, y pensaba en lo mucho que se parece el aprendizaje emocional a una herencia invisible. Una tarde me dijo algo que no esperaba. Abuela, cuando sea grande quiero tener una casa como esta. ¿Grande? Pregunté sonriendo. ¿Con patio? Negó con la cabeza. No. Una casa donde nadie tenga que irse. Sentí un nudo lento en el pecho. No dolor. Reconocimiento. Guillermo siguió con su vida. Yo con la mía. Nos cruzamos en eventos escolares, en reuniones necesarias. Hablamos lo justo. Con respeto. Sin deuda emocional. Cada uno ocupando el lugar que le tocó después de todo. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontré el sobre original de la petición que cuestionaba mi capacidad. Lo sostuve un momento. Lo recordé todo. El miedo inicial. La indignación. El temblor. Y luego hice algo simple. Lo rompí. No como acto de rabia. Como cierre. Esa noche dormí profundamente. Sin sueños revueltos. Sin conversaciones pendientes. Al despertar, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Continuidad. La certeza de que mi vida no estaba suspendida a la espera de que alguien decidiera algo por mí. Y ahora, mientras termino esta historia, no como quien denuncia, ni como quien se defiende, sino como quien ha atravesado algo y salió intacta por dentro, quiero decirte esto con toda la honestidad posible. Nadie debería tener que gritar para quedarse. Nadie debería tener que demostrar que merece su lugar. Y el dolor, por grande que sea, no te quita autoridad sobre tu propia vida. Si alguien alguna vez te dijo que te fueras cuando más necesitabas quedarte. Si alguien confundió tu silencio con permiso. Si alguien intentó borrarte usando tu fragilidad como excusa. Recuerda esto. Quedarse también es una decisión. Una muy poderosa. Yo me quedé. Y en quedarme, encontré paz.
Gracias por escucharme. Si esta historia tocó algo en ti, si te recordó un momento propio, puedes compartirlo en los comentarios. A veces ponerlo en palabras es el primer paso para no irse nunca más de uno mismo. Pensé que ya no había nada más que decir. Que la historia estaba cerrada, acomodada en su lugar correcto, como una foto guardada en un álbum. Pero hay historias que no terminan cuando se ordenan, sino cuando dejan de doler del todo. Y eso no pasa de un día para otro. Una mañana, mientras caminaba por la casa, me detuve frente al espejo del pasillo. Ese espejo había visto todo. El miedo, la rabia contenida, el temblor en las manos cuando abrí aquel sobre. Me miré sin buscar nada en particular, y entendí que ya no me estaba midiendo. Ya no estaba evaluando si era suficiente, si estaba bien, si alguien podía cuestionarme otra vez. Simplemente estaba. Emiliano empezó a venir menos seguido. No por distancia, sino porque la vida seguía creciendo alrededor de él. Actividades, amigos, nuevos intereses. Y eso, lejos de doler, me dio una paz profunda. Lo veía avanzar sin arrastrar el miedo que casi le heredan. Un domingo, antes de irse, se detuvo en la puerta. Abuela, dijo, cuando sea grande y alguien me diga que me vaya, creo que voy a saber qué hacer. ¿Qué harías? Pregunté. Me miró con esa seriedad que solo tienen los niños cuando dicen una verdad. Voy a quedarme primero por mí. Asentí. No pude hablar enseguida. Cuando cerré la puerta, no sentí vacío. Sentí continuidad. Como si algo hubiera cumplido su ciclo. Guillermo no volvió a aparecer. Tampoco hizo falta. Algunas presencias se vuelven innecesarias cuando el poder que las sostenía ya no existe. No le guardé rencor. Tampoco cercanía. Cada cosa en su sitio. Esa noche me senté en la sala, con una manta sobre las piernas, escuchando el reloj marcar el paso del tiempo. Pensé en la mujer que fui el día que golpearon la puerta. Pensé en la mujer que soy ahora. No más fuerte. No más dura. Más clara. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa, no creo que haya sido casualidad. Tal vez algo en ti también ha sido puesto en duda. Tal vez alguien quiso correrte de tu lugar cuando estabas cansada, triste o vulnerable. Por eso quiero dejarte esto, sin adornos, sin dramatismo. Tu lugar no se negocia cuando nace de tu historia. Tu silencio no es debilidad. Y quedarte no siempre es confrontar. A veces es simplemente no desaparecer. Yo no desaparecí. Y gracias a eso, hoy puedo decir, con calma y sin miedo, que sigo aquí. En mi casa. En mi vida. En mí. Creí que ya había aprendido todo lo que esta historia podía enseñarme. Me equivoqué. Siempre hay una última capa, una que solo se revela cuando una deja de contar los hechos, y empieza a vivir con lo que quedó. Pasó casi un año desde aquel golpe en la puerta. Un año sin sobres, sin audiencias, sin llamadas urgentes. Un año en el que la casa volvió a ser solo casa. No escenario. No campo de batalla. Casa. Una tarde encontré una planta seca en el patio. La había descuidado sin darme cuenta. Me quedé mirándola un rato largo, con la regadera en la mano. Pensé en lo fácil que es olvidar lo que ya no grita. La regué despacio. No sabía si volvería. Pero lo intenté. Semanas después, volvió a brotar. Esa imagen se me quedó clavada. No todo lo que parece perdido lo está. A veces solo necesita tiempo sin presión. Emiliano vino a visitarme ese mismo mes. Ya hablaba distinto. No como niño. No como adulto. Como alguien que empieza a elegir sus palabras. Caminamos por el barrio, sin prisa. Me contó de un proyecto en la escuela. De una discusión con un amigo. De una canción que le gustaba. Abuela, me dijo, ¿tú crees que la gente puede cambiar de verdad? No respondí enseguida. No por duda. Por cuidado. Creo que la gente puede aprender, dije. Cambiar es más difícil, pero aprender ya es algo. Papá está aprendiendo, dijo. Se equivoca, pero ya no grita. Asentí. Eso bastaba. Cuando se fue,
Me senté a escribir por primera vez desde que todo pasó. No para denunciar. No para recordar. Para ordenar. Escribí sin intención de que nadie lo leyera. Palabras simples. Hechos. Sensaciones. Me di cuenta de que ya no escribía desde el temblor. Escribía desde el lugar. Y entendí algo que no había entendido antes. Quedarse no fue solo una respuesta a Guillermo. Fue una respuesta a todas las veces que, en mi vida, me fui antes de tiempo. A conversaciones que evité. A decisiones que postergué. A espacios que cedí por cansancio. Esta vez no. Y ahora, si sigo hablando, no es para cerrar con una frase perfecta. Es para decirte algo sin solemnidad, como quien habla desde la mesa de la cocina. Si alguien alguna vez te trató como si ya hubieras cumplido tu función. Si alguien usó tu edad, tu dolor o tu silencio para empujarte al margen. No siempre hace falta gritar para volver al centro. A veces alcanza con quedarte. Con ocupar el espacio sin pedir disculpas. Con respirar y no moverte. Yo me quedé cuando creían que iba a irme. Y en ese gesto simple, silencioso, encontré una vida más honesta. Si esta historia te acompañó, si te hizo pensar en algo tuyo, cuéntamelo. No para dar consejos. Para escucharnos. Aquí sigo. Sin prisa. Sin miedo. En mi lugar. Hubo un día, mucho después, en que alguien nuevo tocó la puerta. No golpeó. Tocó. 2 veces. Suave. Ese detalle, tan simple, me detuvo en seco. Abrí con calma. Era una mujer joven del barrio. Traía una carpeta en la mano y una expresión nerviosa. Perdón que moleste, dijo. Me dijeron que usted sabe escuchar. Sonreí apenas. A veces la vida devuelve las escenas con otro sentido. Se sentó en la mesa de la cocina, y empezó a hablar. No de mí. De ella. De un problema con su familia. De una herencia. De cómo la estaban presionando para irse por las buenas. Mientras la escuchaba, sentí algo extraño, no dolor, no rabia, sino reconocimiento. No porque fuera la misma historia, sino porque la intención era idéntica. No sé si estoy exagerando, dijo. Todos dicen que es lo mejor. La miré con calma. Cuando alguien te apura para irte, le dije, rara vez es por tu bien. No le di consejos legales. No era mi lugar. Solo le conté algo simple. Escucha lo que tu cuerpo siente cuando te dicen que te hagas a un lado. Asintió. Se fue más tranquila de lo que llegó. Cerré la puerta y me quedé pensando en eso. En cómo, sin buscarlo, mi historia había dejado de ser solo mía. No como ejemplo. Como compañía. Emiliano llamó esa noche. Ya no para preguntar si podía venir, sino para contarme algo. Abuela, defendí a un compañero hoy, dijo. Le querían quitar un trabajo que hizo. ¿Y qué hiciste? Pregunté. No grité, respondió. Me quedé ahí y expliqué. Sonreí en silencio. Colgué y miré alrededor. La casa seguía igual. Las fotos. Los muebles. Pero yo no. Yo ya no reaccionaba desde la herida. Reaccionaba desde el lugar. Y eso es lo último que quiero decirte, ahora sí, con la tranquilidad de quien ya no necesita añadir nada más. No todas las historias terminan cuando se hace justicia. Algunas terminan cuando una deja de preguntarse si tenía derecho a quedarse. Yo dejé de preguntármelo. Y desde entonces, cada vez que alguien toca mi puerta, literal o no, ya no siento miedo. Siento presencia. Gracias por quedarte tú también hasta aquí. A veces, escuchar la historia de otra mujer es una forma de volver a ocupar la propia. Después de aquella visita, entendí algo con una claridad que antes no tenía. Mi historia ya no pedía ser contada para sanar, sino para acompañar. Y eso cambia por completo la forma en que una mira hacia atrás. La casa siguió recibiendo pasos distintos, no muchos. No constantes. Pero reales. Personas que no buscaban respuestas rápidas, sino permiso para no irse todavía. Yo no daba soluciones. No porque no quisiera ayudar, sino porque aprendí que quedarse es una decisión que nadie puede tomar por otra. Emiliano creció. Ya no venía corriendo por el pasillo. Entraba con paso firme,
como quien sabe que pertenece. A veces hablábamos de su madre. A veces no. Cuando lo hacíamos, ya no había ese nudo en la garganta que aprieta. Había respeto. Había memoria viva. Una tarde, mientras guardábamos platos después de comer, me dijo algo que cerró un círculo invisible. Abuela, cuando alguien intenta mandarme, ya no me encojo. Lo miré. ¿Y qué haces? Respiro, dijo. Y me quedó. No supe qué decir. No hacía falta. Guillermo quedó definitivamente en su lugar. Ni cerca. Ni lejos. Justo donde debía estar. Ya no era una sombra. Tampoco una amenaza. Era parte de una historia que no necesitaba repetirse para existir. Y yo seguí viviendo. No como ejemplo. No como advertencia. Como mujer. Una mujer que aprendió tarde, sí. Pero aprendió algo que quiero dejarte ahora, sin dramatismo, sin música de fondo, sin palabras grandes. Tu lugar no se mendiga. Tu presencia no se justifica. Y tu silencio, cuando nace de la firmeza, puede ser más poderoso que cualquier grito. Si alguna vez alguien te dijo que te fueras cuando más necesitabas quedarte. Si alguna vez sentiste que tu dolor era usado como excusa para borrarte. Recuerda esto, no irte también es una forma de amor propio. Yo no me fui. Y por eso, hoy, puedo decir con calma que sigo aquí. En mi casa. En mi historia. En mí. Hubo un momento, ya sin conflictos ni papeles, en que me pregunté quién sería yo si nadie volvía a ponerme a prueba. La pregunta apareció una tarde tranquila, mientras doblaba ropa limpia, sin prisa. Me detuve con una camisa entre las manos y pensé, ahora que nadie me empuja, ¿qué elijo? La respuesta no llegó como frase. Llegó como gesto. Guardé la camisa. Abrí la ventana. Dejé que entrara el aire. Elegí seguir. Emiliano empezó a llamarme no solo para contarme cosas importantes, sino para compartir lo pequeño. Un examen fácil. Una película que no le gustó. Un silencio largo en el camino a casa. Eso me dijo más que cualquier discurso. Ya no necesitaba protección urgente, necesitaba presencia constante. Un día me preguntó si podía quedarse a vivir conmigo un tiempo. No para escapar. Para probar. Lo hablamos con calma. Con acuerdos claros. Guillermo estuvo de acuerdo. No hubo drama. No hubo imposiciones. Todo eso, que antes parecía imposible, ahora era normal. La normalidad, entendí, también se construye. Compartimos mañanas sencillas. Desayunos sin reloj. Caminatas cortas. Conversaciones que no buscaban resolver nada. A veces hablábamos de Marisol sin que doliera. Otras veces no hablábamos de ella y tampoco dolía. Ambas cosas eran progreso. Una noche, Emiliano me dijo algo que me sorprendió. Abuela, cuando estoy aquí, siento que el mundo no me corre. Sonreí en la oscuridad. Eso es porque aquí no hay prisa por ser otro, le respondí. Solo por ser. Me dormí pensando en esa frase. En cuántos años viví corriendo para no incomodar. En cuántas veces confundí paz con ausencia de conflicto. Ahora sabía que la paz también puede ser firme. Y si te sigo contando esto, no es para alargar una historia que ya se sostuvo sola. Es para dejarte algo más, por si lo necesitas algún día. Cuando la vida deja de empujarte, no es el final. Es el comienzo de elegir sin miedo. Elegir quedarse. Elegir hablar. Elegir descansar. Yo elegí quedarme cuando intentaron sacarme. Y después, elegí vivir sin pedir permiso. Si tú estás en ese punto, cuando ya nadie grita, pero todavía dudas, confía en esto, el lugar que defendiste en silencio también puede convertirse en hogar. Aquí sigo. Respirando. Eligiendo. Quedándome. El verdadero final no llegó con una escena grande. Llegó una mañana cualquiera, cuando me desperté y no sentí necesidad de repasar el pasado antes de levantarme. Me quedé un momento mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, y entendí que algo se había cerrado sin avisar. Emiliano ya no vivía conmigo todo el tiempo, pero su cuarto seguía intacto. No como un altar, sino como un espacio listo. Las cosas que están seguras no necesitan ser defendidas todos los días.
Salí al patio. El mismo patio que había visto tantas idas y vueltas emocionales. Las plantas crecían a su ritmo. Algunas torcidas. Otras firmes. Ninguna pidiendo permiso para ocupar espacio. Pensé en la mujer que abrió la puerta aquel día, con el vestido negro y el corazón recién enterrado. Pensé en cómo le temblaban las manos. En cómo dudó de sí misma por unos segundos. Y pensé en lo fácil que habría sido desaparecer. No lo hice. No por valentía. Por cansancio de irme siempre. La vida siguió, como sigue siempre. Con pequeñas alegrías. Con ausencias que ya no sangran. Con recuerdos que ya no pesan. Guillermo quedó atrás, no como enemigo, sino como parte de una historia que ya no define mi presente. Emiliano siguió creciendo, con una raíz más fuerte de lo que muchos adultos logran tener. Y yo me quedé exactamente donde debía estar. Si has escuchado todo esto, si llegaste hasta aquí sin irte, tal vez no sea casualidad. Tal vez tú también estás en un momento donde alguien espera que te muevas. Que hagas silencio. Que cedas. Antes de hacerlo, pregúntate algo sencillo, pero profundo. ¿Te vas porque quieres? ¿O porque te están empujando? Yo me quedé cuando me dijeron que me fuera. Y en esa decisión silenciosa, recuperé mi nombre, mi lugar y mi paz. Gracias por escucharme. Si esta historia tocó algo en ti, compártelo en los comentarios. A veces, decirlo en voz alta es la primera forma de quedarse. Creí que ese sería el final. Pero la vida no siempre respeta los finales que una escribe para entenderse. A veces agrega una última escena, no para reabrir heridas, sino para confirmar que ya cicatrizaron. Fue un día común cuando me di cuenta. Estaba en el mercado, eligiendo frutas, cuando escuché mi nombre detrás de mí. Elena. Me giré. Era una mujer que no veía desde hacía años. Una antigua vecina, de esas que saben más de lo que dicen. Te ves bien, dijo. Tranquila. Sonreí. Antes habría respondido con una y vamos. Esa vez no. Estoy bien, dije. De verdad. Asintió, como si entendiera algo que no necesitaba explicación. Volví a casa caminando despacio. No porque me dolieran las piernas. Porque ya no tenía prisa. Pensé en lo mucho que confundí urgencia con importancia durante años. En cómo el miedo acelera todo. En cómo la calma, cuando llega, se siente casi sospechosa. Emiliano vino esa tarde sin avisar. Ya no lo hacía seguido, pero cuando lo hacía, era porque quería. Solo pasé a verte, dijo. Tenía tiempo. Nos sentamos en la cocina. Tomamos té. Hablamos de cosas pequeñas. En un momento, me miró fijo. Abuela, ¿tú sabes que fuiste muy valiente? Negué con la cabeza. No fui valiente, respondí. Fui honesta conmigo cuando ya no podía mentirme. Pensó un momento. Eso también es valentía, dijo. Tal vez tenía razón. Cuando se fue, me quedé sola en la casa que nunca dejé. Caminé por los cuartos. Toqué las paredes. No para asegurarme de que seguían ahí. Para agradecerles haber sostenido todo sin moverse. Y entendí algo que no había entendido antes, algo que quiero dejarte ahora, como se deja una taza caliente sobre la mesa para quien llegue después. No siempre ganamos cuando nos defienden. A veces ganamos cuando dejamos de huir. Yo dejé de huir el día que me dijeron lárgate. Y en lugar de irme, me quedé conmigo. Si alguna vez te toca elegir entre desaparecer o quedarte incómodamente presente. Recuerda esto. Nadie tiene derecho a expulsarte de tu propia vida. Aquí termina de verdad. No porque no haya más que decir, sino porque ya no hace falta. No pensé que después de todo todavía pudiera haber calma nueva. No esa calma que llega por cansancio, sino la que aparece cuando una deja de vigilar su propia vida. La reconocí una mañana al abrir los ojos, y no repasar mentalmente nada pendiente. No había listas invisibles, no había defensas preparadas. Solo el día. Me levanté despacio. Preparé café. Me senté junto a la ventana. Vi pasar a la gente sin preguntarme qué pensaban de mí. Ese gesto, tan simple,
me hizo sonreír. Durante mucho tiempo viví imaginando juicios ajenos, como si alguien estuviera siempre a punto de evaluar si yo merecía estar donde estaba. Ya no. Emiliano vino ese fin de semana. No traía mochilas grandes ni explicaciones. Se sentó frente a mí y dijo: abuela, creo que ya entendí algo. ¿Qué cosa? Pregunté. Que hay lugares que no se defienden peleando. Se defienden quedándose. Sentí un nudo lento, de esos que no duelen, pero pesan bonito. Eso cuesta aprender, le dije. Y cuesta más cuando nadie te lo enseña. Tú me lo enseñaste sin decirlo, respondió. Nos quedamos en silencio un rato. Un silencio cómodo. De esos que no exigen nada. Guillermo pasó más tarde a buscarlo. Esperó afuera. Ya no entraba sin permiso. Ese detalle, pequeño para cualquiera, para mí era una confirmación. Las personas cambian no cuando prometen, sino cuando modifican sus gestos cotidianos. Antes de irse, Guillermo se acercó a la puerta. Solo quería decirte algo, dijo. Gracias por no desaparecer cuando todo estaba más fácil si te ibas. Lo miré con calma. Gracias por aprender a no empujar, respondí. Asintió. Se fue. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera un segundo. No por agotamiento. Por cierre. Pensé en cuántas veces, en mi vida, me fui antes de tiempo. De conversaciones. De espacios. De decisiones. Esta vez no. Y ahora, mientras termino de contarte esto, no como una historia extraordinaria, sino como una experiencia profundamente humana, quiero dejarte una última reflexión, dicha sin solemnidad. Hay momentos en los que quedarse parece terquedad. Pero hay otros en los que quedarse es memoria. Es identidad. Es respeto propio. Yo me quedé cuando me dijeron que no tenía derecho. Y al quedarme, entendí que nadie puede echarte de un lugar que habitas con dignidad. Si algo de esto se parece a tu historia, si te viste reflejada en algún silencio o en alguna duda, te invito a compartirlo. No para explicarte. Para acompañarte. Aquí sigo. Sin miedo. Sin prisa. En mi lugar. Con el tiempo entendí que no todo lo que se cierra hace ruido. Hay finales que apenas se notan, como cuando una deja de tensar los hombros sin darse cuenta. Me pasó una tarde cualquiera, barriendo la sala, cuando pensé en aquel día del golpe en la puerta, y no sentí nada. Ni rabia. Ni miedo. Ni triunfo. Nada. Y supe que eso también era sanar. Emiliano me llamó esa noche. No para contarme algo importante. Para decirme buenas noches. Esa llamada simple me sostuvo más que cualquier documento firmado. Abuela, dijo, hoy pensé en mamá sin sentir culpa. Eso es amor que se acomoda, le respondí. No se va. Cambia de lugar. Guardé el teléfono y me quedé un rato mirando la pared donde cuelga una foto vieja, de cuando Marisol era niña. No la toqué. No la arreglé. No la moví. Aprendí que las cosas que importan no necesitan ajustes constantes. Guillermo apareció menos en mis pensamientos, y más en su propio proceso. Ya no lo supe por terceros, sino por la ausencia de ruido. Nadie me pidió nada. Nadie me explicó nada. La vida siguió sin arrastrarme. Y eso fue nuevo. Una mañana me encontré diciendo no sin justificarlo, a una invitación. A una opinión. A una expectativa ajena. El no salió limpio, sin culpa. Me detuve un segundo, sorprendida. Luego sonreí. Era la consecuencia más clara de haberme quedado cuando quisieron moverme. Caminé por la casa. Abrí ventanas. Cerré otras. No porque hiciera falta. Porque podía decidirlo. Eso también es poder, elegir sin miedo. Y ahora, si sigo hablando, es solo para dejarte algo pequeño, sencillo, pero honesto. Si alguien alguna vez te habló como si ya no tuvieras derecho a estar. Si intentaron convencerte de que irte era lo más razonable. Pregúntate primero si lo razonable no era, en realidad, desaparecerte para comodidad de otros. Yo no acepté esa comodidad ajena. Acepté mi lugar. Me quedé. Y en quedarme, la vida volvió a encontrarme donde siempre debió hacerlo.
Hubo algo que cambió definitivamente cuando dejé de pensar esta historia como algo que me pasó, y empecé a verla como algo que atravesé. No es lo mismo. Lo primero te deja quieta. Lo segundo te devuelve el movimiento. Una tarde salí a caminar sin rumbo. No para despejarme, no para pensar. Simplemente salí. Me detuve frente a una casa en venta del barrio. Ventanas abiertas, paredes recién pintadas. Pensé en cuántas historias empiezan y terminan detrás de una puerta. En cuántas mujeres han sido invitadas, con palabras suaves o con gritos, a irse por su propio bien. Seguí caminando. Esa noche soñé con Marisol. No enferma. No preocupada. Estaba sentada a la mesa, tomando café, mirándome como solía hacerlo cuando sabía algo que yo todavía no. No dijo nada. No hizo falta. Me desperté con una sensación tranquila, como si hubiera recibido una confirmación silenciosa. Emiliano vino el fin de semana siguiente. Me contó que había defendido un proyecto suyo frente a un profesor que dudaba de él. Antes me habría quedado callado, dijo. Pero esta vez me quedé firme. ¿Y cómo te sentiste? Pregunté. Raro, respondió. Pero bien después. Asentí. Así se siente al principio. Raro. Luego justo. Guillermo llamó esa misma semana. Fue breve. Solo para avisarte que el proceso ya terminó, dijo. Todo quedó como debía. Me alegra, respondí. Colgamos. Sin peso. Sin historia pendiente. Me senté en la sala, con la luz baja, y pensé en algo que no había considerado antes. Quedarme no solo me protegió, me devolvió autoridad sobre mi propia narrativa. Ya no era la suegra a la que echaron. Era la mujer que decidió no moverse. Y ahora, mientras cierro este capítulo, quiero decirte algo que no siempre se dice en voz alta. No siempre te van a pedir que te vayas con gritos. A veces te lo piden con amabilidad. Con preocupación fingida. Con razones lógicas. En esos momentos, escucha tu cuerpo. Si algo se contrae, si algo se resiste, tal vez no sea terquedad. Tal vez sea identidad. Yo escuché esa resistencia cuando más vulnerable estaba, y en lugar de callarla, me quedé. Eso fue todo. Y fue suficiente. Hubo un día en que entendí que ya no estaba contando esta historia para no olvidarla, sino para despedirme de ella con respeto. No con alivio exagerado. Con gratitud sobria. Como se agradece a algo difícil que, aún así, enseñó. Estaba sentada en la sala, revisando papeles viejos, cuando encontré una lista escrita por mí misma, de años atrás. Cosas pendientes. Cosas postergadas. Cosas que algún día haría cuando todo se calmara. La leí con curiosidad, no con culpa. Muchas de esas cosas ya no importaban. Otras, las había hecho sin darme cuenta. Me sorprendió eso. La vida avanza incluso cuando creemos estar detenidas. Emiliano me llamó esa tarde para contarme que había tomado una decisión importante. No me pidió permiso. Me pidió opinión. La diferencia era enorme. Quería decírtelo primero, dijo. Gracias, respondí. Eso significa confianza. Colgamos y me quedé un rato mirando el teléfono. Pensé en cómo cambia la forma en que otros nos tratan cuando dejamos de pedir validación. No es magia. Es postura. Guillermo no volvió a aparecer. Y eso, lejos de doler, me confirmó que cada cosa había encontrado su tamaño real. No necesitábamos cerrar nada más. No quedaban frases pendientes. No quedaban batallas por ganar. Esa noche abrí la puerta del patio, y dejé que entrara el aire frío. Me quedé ahí, respirando, sintiendo el cuerpo firme sobre el suelo. Pensé en todas las veces que el miedo me hizo más pequeña de lo que era. Y en cómo, sin darme cuenta, había aprendido a ocupar espacio sin empujar a nadie. Y ahora, si todavía estás aquí escuchando, no quiero cerrar con una moraleja grande. Solo con una verdad sencilla, dicha como se dicen las cosas importantes. No siempre se trata de defender una casa, un dinero o un apellido. A veces se trata de defender la permanencia. El derecho a no moverte cuando tu alma te pide quedarte. Yo me quedé cuando era más fácil irme. No para ganar. Para no perderme.
Y desde entonces, todo lo demás encontró su lugar. El último aprendizaje no llegó con palabras. Llegó con el cuerpo. Con esa sensación de estar parada en el mismo sitio sin sentir que me estoy justificando por existir. Me pasó una mañana, al abrir la puerta para sacar la basura, cuando me descubrí tarareando una canción vieja. No era alegría. Era algo más estable. Presencia. La gente empezó a tratarme distinto. No porque yo exigiera nada, sino porque dejé de explicarme. Hay algo en la forma en que una se para en su propia vida que se vuelve visible, incluso para quienes no conocen la historia. Una vecina nueva me preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo ahí. Toda la vida, respondí. Y por primera vez no sentí que esa frase me anclara al pasado. Me sostuvo en el presente. Emiliano ya no necesitaba venir para sentirse a salvo. Venía porque quería. A veces solo pasaba un rato. A veces se quedaba a comer. A veces no venía. Y todo eso estaba bien. La seguridad no exige presencia constante. Un día, antes de irse, me abrazó y dijo algo que no esperaba. Gracias por quedarte cuando nadie sabía cómo hacerlo. No pregunté qué quería decir exactamente. Lo entendí. Guillermo quedó definitivamente fuera de la historia que sigo contando. No por castigo. Por consecuencia. Cada quien vive con lo que elige sostener. Yo elegí sostenerme a mí. Y ahora, si este es realmente el último tramo de esta confesión, quiero dejarte algo sin solemnidad, como se deja una verdad sobre la mesa sin empujarla hacia nadie. Hay momentos en la vida en que irse parece maduro. Y hay otros en que quedarse es lo único que te mantiene entera. Nadie puede decidir eso por ti. Ningún papel. Ningún grito. Ninguna amenaza disfrazada de cuidado. Yo me quedé cuando me dijeron que no tenía derecho. Y al hacerlo, confirmé algo que ahora sé con certeza: mi lugar no era prestado. Nunca lo fue. Gracias por escucharme hasta aquí. Si algo de esta historia se cruzó con la tuya, no estás sola. A veces quedarse también empieza escuchando a otra mujer decir: yo no me fui.